Muy buenos días, bienvenido a tercera clase de riesgo biológico. El tema de hoy va a ser análisis epidemiológico del coronavirus COVID-19. Importante la epidemiología porque es la ciencia que estudia la distribución, la frecuencia de los determinantes de la enfermedad en una población dada. Para eso lo hace a través de unas medidas epidemiológicas como son la tasa de morbilidad, la tasa de mortalidad, tasa de letalidad, tasa global de ataque, número reproductivo básico y otras medidas. Pero estas son esenciales para estudiar el coronavirus COVID-19, especialmente el número reproductivo básico. ¿En qué consiste este número reproductivo básico? Es la forma en que un virus se transmite de persona a persona por cuánto se tiene que hacer. Es decir, en el COVID, el número reproductivo básico es de 1.5 a 4.5, es decir, que especialmente de un virus es capaz de transmitir la enfermedad a una persona y media a 4.1 personas. O sea que el promedio de este número reproductivo básico es de 2.8. O sea, una persona puede contagiar a otras 2.8 personas más una vez que adquiere el virus. Este contagio es más alto que el HN1 que tenía una mayor letalidad. Y por eso aquí hemos clasificado, usted ven unos ciclos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ciclos, en el cual es el momento en que el virus puede contagiar a otro, o sea, cuánto tiempo se lleva. Hemos determinado especialmente para el COVID-19 que cada 3 días es esa velocidad de contagio, en cual una persona puede infectar a 2.8 personas, a diferencia del HN1 que solamente puede infectar 1.4 personas. Es así que si el HN1 hubiera empezado cuando empezó el COVID-19, que fue el 6 de marzo, con un solo caso, al 24 de marzo, que es mañana, tendríamos apenas 7.5 personas, menos de 10 personas. Entonces, aquí podemos observar que especialmente la letalidad del HN1, que es el 10%, o sea, de cada 100 mueren 10, o sea, de cada 10 una persona, no llegaríamos a las 10 personas para que exista un muerto. A diferencia del COVID-19, el cual el número reproductivo básico es de 2.8, que comenzó el 6 de marzo, y que para el 21 de marzo, con estas proyecciones, dan 172, muy parecido a la cifra de la noche, que era 177, y que para el 24 de marzo, o sea, mañana, porque estamos a 23 de marzo, podríamos tener en la hora de la noche confirmados 481 casos. Quiero decir que hasta el momento existen 277 casos confirmados hoy, 23 de marzo. Entonces vemos la diferencia y esto implica, obviamente, que si la tasa de letalidad es del 2% que se viene manejando en China, desde el 21 de marzo tendríamos que tener especialmente 3 fallecidos, que son los que actualmente se encuentran, porque moriría una persona por cada 50. Entonces aquí estamos viendo, pero para mañana aumentaría el número de fallecidos en caso tal que cumplan las variables epidemiológicas. Esto no es para aterrorizar, es para informar epidemiológicamente cómo son las posibles proyecciones epidemiológicas referentes al COVID-19. Asimismo, si esto sigue avanzando sin ningún tipo de medidas, vamos a encontrar que para el 11 de abril, veamos esta tabla que está acá, que es el finalizar de Semana Santa, tendríamos 231.789 casos confirmados de coronavirus COVID-19. Y aún más grave, si esto sigue así, vamos a encontrar y no guardamos cuarentena, no hacemos medidas de restricción, aislamiento, especialmente, y otras medidas que podemos ahorita proponer, vamos a encontrar que al 24 de abril tendríamos 39.891.180 personas en el escenario más pésimo que tendríamos nosotros sin ninguna contingencia, casi toda la población colombiana contagiada. Por eso es importante, porque si ustedes observan, entre más temprano logremos detener el virus, vamos a lograr tener menos contagiados, porque el virus
cada 3 días está creciendo geométricamente y vemos cómo especialmente nosotros hemos saltado de un caso el 6 de marzo al 24 de caso, hasta el 21 de marzo especialmente, que fueron los 15 días, a 172 casos. En 15 días aumentamos 172 casos, pero eso no va sumándose así, sino geométricamente. Por eso, para mañana pronosticaríamos 481 casos. Entonces, hay que tener, entre más rápido tenemos, menos contagiados. Entonces, hay que quedarnos en casa, guardar la cuarentena para evitar estos escenarios. Y quiero mostrarles, esta es la curva en el cual tenemos 4 curvas, una azul, una anaranjada, una gris y una amarilla. ¿Qué significa estas curvas? Esta curva, en el peor de los casos, vemos cuánto contagiados estaría, y la amarilla sería en la mejor de los casos, o sea que entre más plana, menos contagiados vamos a tener. Y en esta plana es que el pico lo tuviéramos especialmente el 11 de abril y solamente entonces ahí de los 231.000 casos estaríamos hablando de unos 400 y mil y pico de casos hasta después de 2 semanas siguientes, que sería mucho, pero sería un escenario muy optimista, como lo vamos a mostrar ahora, especialmente para relacionar este número reproductivo con la tasa global de ataques, pero es importante esto que se llama tasa de letalidad del coronavirus. Vemos que en China fue el 2%, es decir, de 100 enfermos mueren 2 personas, pero en Italia fueron del 12%, de 100 enfermos mueren 12 personas. Esa es la actualmente en Italia. En el mundo actualmente vemos que es de un 4% de la letalidad, o sea, de 100 personas están falleciendo 4 personas en promedio. Entonces, vamos a hacer las proyecciones de cómo sería este virus en 4 escenarios. En el pesimista, intermedio, el del gobierno y uno optimista. En el pesimista tendríamos un número reproductivo de 2.8, se enfermaría en el 79% de la población colombiana, lo que implicaría 39.891.780 casos. Tendríamos 32.511.800 casos de enfermos leves, pero de grave tendríamos 5.500.000 enfermos. Y de casos críticos tendríamos 1.874.000 de enfermos, y la letalidad, que es del promedio del mundo, estaríamos con el 4% de 1.500.000 personas fallecidas, y en el mejor de los casos, con este tema de este escenario pesimista, casi 800.000 fallecidos. Tendremos un escenario intermedio donde podemos observar que en este escenario intermedio sería solamente el 20% de la población colombiana que enfermaría, que serían 10 millones, y vemos que de los fallecidos serían casi 400.000 personas a 200.000 personas que fueran fallecidas. Pero también podemos proyectarlo con el escenario del gobierno, que es un poco más optimista, en el cual dice que casi el 8% de la población colombiana va a enfermar el coronavirus, es decir, casi 4 millones de habitantes, 3.989.853 personas, de los cuales 3.251.730 estarían enfermos de forma leve, solamente tos, fiebre, un dolor en la garganta. Pero 550.000 en cifra proyectada del gobierno estarían en caso grave, podrían tener una neumonía, dificultad respiratoria, pero asimismo tendríamos 187.000 enfermos en estado crítico que necesitarían camas de UCI, y esto implicaría entre 80.000 aproximadamente a 160.000 fallecidos. Y en un escenario muy optimista, tendríamos que solamente se enfermaran menos del 1% de la población, 0.9%, confirmaríamos 463.000 casos, y especialmente en estado crítico estarían 21.788 casos, pero también el número de fallecimientos serían de 9.000 aproximadamente personas a 18.000 personas aproximadamente. Aquí vemos números, pero eso no son números.
son personas que pueden fallecer. O sea que tenemos un escenario en el cual podemos tener, en el mejor caso, 10.000 personas fallecidas a casi 1.500.000 personas fallecidas, en este caso, que pueden ser seres muy cercanos. Entonces, a cumplir nuestra cuarentena, entre más logremos la cuarentena, menos el número de contagiados, menos los fallecidos. Asimismo, quiero decirles que podemos crear unas estrategias a nivel salud que están funcionando en el mundo y que esta cifra epidemiológica es para eso, para poder crear propuestas en el cual hay que intervenir. Entre eso, hay que hacer pruebas y más pruebas para detectar el coronavirus COVID-19. No hay que reducir el número de pruebas, limitarla a solamente a personas los cuales que viajaron de un país que estaban con el virus, o personas que vinieron especialmente, estuvieron en contacto con un caso confirmado. No, a esa persona hay que hacerla, pero no solamente la única, también aquellos que tuvieron contacto con turistas. Además, ampliar ese campo, y son muchos, porque hay de los 3 casos de fallecimiento que hay el día de hoy, 23 de marzo, 2 de ellos fueron personas que no viajaron al exterior y además de esto no tenían ningún contacto con un caso confirmado. Todos los casos fueron uno en Cartagena y uno en Santa Marta, que han fallecido, sino que tuvieron contacto con turistas. Es decir, que es importante también entender que tuvimos una gran exposición de turistas aquí en Barranquilla, que fueron los carnavales de Barranquilla. Por lo tanto, no solamente tenemos que guardar la cuaresma, sino la cuarentena. ¿Por qué? Porque una persona, una vez infectada, a los 3 días ya puede contagiar a otra persona, pero a los 7 días que comienza a sentir los síntomas, o sea, 7 días asintomáticos. 15 días desarrolla la enfermedad y después de terminar la enfermedad, otros 15 días adicionales son aquellos especialmente que deja de ser contagioso, o sea, 40 días. Y no hemos llegado hasta Semana Santa, que se cumplen los 40 días después de carnavales. Asimismo, viene y hay que hacer entonces prueba a todos que estuvieron en Carnaval de Barranquilla en contacto con turistas. Asimismo, hay que aislar los contagiados en centros de aislamiento por sectores según gravedad y signos y síntomas. No solamente dejarlos en casa, sino crear sitios especiales. Asimismo, necesitamos una preparación y reacción rápida del sistema de salud con mayor personal de salud, infraestructura de atención, que no se le ponga ningún tipo de barrera a aquellos por el tipo de aseguramiento. A todo paciente hay que atenderlo de forma rápida, oportuna, aumentando el personal de salud, pero así también toda la capacidad diagnóstica y terapéutica en los hospitales. Además de eso, es importante la cuarentena obligatoria. Nadie salga de casa. Quédate en casa, quédate con tu familia. Y asimismo, las medidas de higiene. ¿Cuáles son las medidas de higiene que puede adoptar? El lavado de mano, por favor. Todo lavarse la mano cada 3 horas con agua y jabón. Con agua y jabón. Y si usted está en la calle, con alcohol o gel que tenga alcohol. Asimismo, si sale de la casa por alguna necesidad, utilice guantes. Cuando regrese, deséchelo inmediatamente. Y el uso de tapaboca, que ha sido muy controversial, no solamente a los enfermos, también a aquellos pacientes sanos que van a salir, porque se ha descubierto un estudio que puede durar el virus hasta 3 horas en el aire donde la persona tose en forma de aerosol. O sea, si usted pasa por un pasillo de supermercado y anteriormente alguien tosió ahí hace 15 minutos, usted puede adherirse a ese virus a usted y contagiarse. Si usa el tapabocas, lo va a proteger y va a disminuir esa probabilidad. Y eso a través de un estudio serio que quiero mostrar acá, en el cual dura el virus 3 horas en el aire, pero en las monedas que son de cobre puede durar 4 horas, y en el cartón 24 horas. Eso incluye papel, o sea, los billetes. Asimismo, viene en el plástico, dura 3 días, o sea, en la tarjeta de crédito o débito puede durar 3 días. Enseguida que la utilice, limpiará con agua y jabón para desinfectarla, y en los aceros, en los utensilios como el tenedor, el cuchillo, que son de acero, hasta 3 días. Bueno, con esto damos terminada la clase de epidemiología el día de hoy, y quiero decirle que más adelante hablaremos sobre otros temas, especialmente tratamiento y también de bioseguridad referente al coronavirus. Les habló José Palacio Angulo. Y mi mensaje es: entre todos podemos en prevenir el coronavirus COVID-19. Y recuerden, mientras hay vida, hay esperanza. Muchas gracias.